Amén, hermanos. Después de Amén, la Señor. lectura del Santo Evangelio del Señor, vamos a pedirle que nos guíe con su Espíritu Santo para meditar en su palabra. Señor, seguimos delante de tu presencia, bendiciendo tu santo nombre. Te pedimos, te suplicamos, que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, para que tu palabra sea viva y eficaz para nosotros. Auxílianos, Señor, con tu gracia, porque sin ti nada podemos hacer. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Amén. Señor. Hermanos, estamos ya, bueno, es inicio del nuevo año, pero este día 1, además de estar orando y pidiéndole a Dios, obviamente por un buen inicio de año y que esté guiado por su gracia y que podamos caminar en la fidelidad del Señor, en la liturgia iniciamos el año el 1 de enero celebrando la circuncisión del Señor. ¿eh? Recordemos que estamos a 8 días de la Navidad. Hoy termina la octava de la Navidad, que como hemos dicho han sido estos 8 días que se celebran realmente como si fueran un solo glorioso y gozoso día, ¿no? El día en el que celebramos la encarnación. Por esa razón, hoy, cuando celebramos también la circuncisión del Señor, ¿eh? volvemos a la lectura del Evangelio que nos lleva al momento del nacimiento. Por eso esa proclamación del Evangelio nos vuelve a llevar a los pastores, ¿no? A quienes se les ha manifestado con esta revelación angélica que Jesús ha nacido. Y ellos van a adorarle. Ellos van hacia Belén a adorarle. Así que vamos a meditar en este pasaje y por supuesto en la circuncisión del Señor y la importancia que esto tiene también para nosotros, para la Iglesia en todos los tiempos. Bien, vamos a empezar la lectura del pasaje, Lucas capítulo 2, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bien, recordemos un poquito el contexto. San Lucas nos está narrando el nacimiento del Señor y él da, recordemos, muchos detalles, ¿no? San Lucas da muchos detalles del contexto, también ya desde la Anunciación y las manifestaciones angélicas que hubieron alrededor del acontecimiento de la encarnación del Señor. Y en el momento del nacimiento, recordemos que Lucas nos lleva a ver a estos pastores, ¿no? Personas muy sencillas, humildes, pobres, como eran los pastores en toda esa región de Judea, y ellos estaban velando y guardando las vigilias, cuidando a su rebaño durante las vigilias de la noche para que no les atacara ningún animal, y se presenta allí pues el ángel del Señor. Se presenta esta visión angélica y a ellos los rodea toda la gloria, ¿no? Les rodea, una gloria, un resplandor de la gloria, una manifestación, por supuesto, celestial. Ellos tuvieron gran temor, pero el mismo ángel les dice: no temáis. Y les da, fijaos lo que les dice, ¿no? Os doy nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo. Recordemos que de allí viene también la palabra el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas, ¿no? Evangelion, ¿no? Y aquí ya estamos viendo que este ángel lo que está haciendo es anunciarles a ellos el evangelio. Les está anunciando las nuevas de gran gozo, ¿eh? Y ellos, los pastorcitos, están recibiendo el anuncio de esas buenas nuevas. ¿Y ese anuncio qué es? ¿O cuál es? ¿No? Les dice: este anuncio será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Por supuesto, estos pastorcitos, como parte del pueblo de Israel, aunque siendo humildes y sencillos, tenían el conocimiento suficiente para comprender que el anuncio se refería al Mesías, se refería a aquel Cristo prometido, el ungido del Padre, el Hijo de David, el Rey de Dios, que venía para libertar a su pueblo, para salvar a su pueblo, para restaurar a su pueblo. Israel era consciente que estaba lejos de Dios
y después incluso del cautiverio en Babilonia y del exilio, el pueblo se consideraba todavía en exilio, aunque habían vuelto y estaban allí en Jerusalén y tenían el templo y todo, pero ellos todavía se consideraban que estaban en exilio. ¿Por qué? Porque realmente el reino de Dios no estaba establecido y el pueblo todavía estaba bajo la esclavitud y el yugo de diferentes pueblos, y en ese momento de los romanos. Entonces ellos no sentían que realmente había terminado el exilio, ¿eh? Y ellos esperaban, la expectativa mesiánica era grande. Ellos esperaban que el Mesías vendría y vendría ya para establecer ese reino. Entonces este anuncio del ángel es el anuncio del Evangelio, que fijaos, el anuncio del Evangelio, por supuesto, está en la plenitud del anuncio, ¿no?, del Evangelio, está en la cruz y la resurrección, que Jesús llegó a morir en la cruz por nuestra redención y resucitó para darnos vida eterna. Pero por supuesto el anuncio del Evangelio parte desde que el Verbo de Dios se hizo carne. Es decir, Dios tuvo que hacerse hombre. Dios tuvo que venir a este mundo como un bebé, ¿no? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que nacer en este mundo. Y por eso el anuncio del Evangelio dado a los pastores inicia allí, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ese es el anuncio del Evangelio, y así parte. Cuando predicamos el Evangelio, siempre tenemos que hablar de Cristo. Predicar el Evangelio no es pues anunciar una mejora moral de la vida, o no es simplemente hablar de cómo debemos nosotros hacer las cosas. No, el anuncio del Evangelio está no en hablar del bienestar para todas las personas y las cosas de la política. El anuncio del Evangelio es Cristo, es hablar de Jesús, es el querigma, el anuncio de Jesucristo, y que parte con su encarnación. Cuando predicamos a Cristo que se ha hecho hombre, a Cristo que ha venido como un niño, a Cristo que ha vivido una vida perfectamente obediente al Padre, como nosotros no hemos podido vivir, y Él sí la ha vivido sin pecado, y ha llegado a la cruz el justo por los injustos, es decir, aquel que no ha pecado ha ido a la cruz por nuestro pecado, para llevar sobre sí nuestro pecado y salvarnos, morir en nuestro lugar y resucitar para llevarnos a Dios, y volverá con gloria. Pero cuando anunciamos el Evangelio, digo, empezamos hablando de Cristo, de Él, y desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, su gloriosa resurrección. Así que este anuncio es el que le da el ángel pues a los pastores, ¿no? Les está hablando, oye, hoy es un día de gozo porque este Salvador, este hijo de David, que está en la ciudad de David, está naciendo en Belén, porque Belén era la ciudad de David, porque David nació en Belén. Entonces Jesús tenía que nacer en Belén también, como estaba profetizado. Así que les da el anuncio de Cristo, del Mesías, del Señor, y les dice, pues esto os va a servir de señal. Vais a hallar al niño, lo hallaréis envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿no? En un pesebre, ya hemos dicho, es un corralito y el comedero donde comían los animalitos, ¿no? Se refería a ese lugar donde habitaban pues los animalitos. Ya lo hemos visto esto también en las liturgias de estos pasados días de la Navidad. Y repentinamente allí se aparece, dice, con el ángel toda una hueste angélica, ¿no? Esto ya lo hemos visto también. Toda la adoración celestial, que la vemos claramente en Apocalipsis y en otros pasajes de Isaías y Ezequiel, nos muestra cómo las huestes, el ejército de los cielos, está adorando a Dios en el templo celestial. Y aquí ellos pueden ver en un momento estas huestes angélicas que estaban cantando este himno de gloria que canta la iglesia hasta el día de hoy: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz, en los hombres que se complace el Señor. Así que vemos aquí toda esta manifestación. Los pastores reciben este anuncio, reciben este anuncio del Evangelio por parte del ángel, y creyeron el anuncio y obedecieron el anuncio, porque rápidamente se van a ir hacia Belén. Y aquí vemos el modelo de la predicación del Evangelio, ¿no? Ante el anuncio del Evangelio, que nosotros debemos predicar a Cristo, como digo, a los que nos rodean. ¿A qué debe mover el anuncio del Evangelio? A creer y obedecer ese anuncio
e ir hacia Cristo, e ir hacia Cristo, ir hacia los pies de Cristo. Y ellos fueron hacia Belén para comprobar el mensaje que habían recibido. Versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores llegan a Belén y encuentran, como el ángel les había dicho, a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. La señal que les había manifestado el ángel la encontraron ellos allí. Y se gozaron, por supuesto, por el anuncio glorioso de que este niño era el Salvador, era el Mesías. Y al verlo, ellos ahora dan a conocer lo que se les había dicho del niño, es decir, este anuncio glorioso de que este niño era el Salvador, que este niño era el Cristo y que esto era un día de gran gozo y la gloria divina que se estaba cantando por las huestes angélicas. Todo esto lo dieron ellos a conocer y nos dice que todos los que oyeron se maravillaron con lo que los pastores les decían. Y esto nos da a entender que allí no estaban solamente José, María y el niño, sino que probablemente, acordaos que en Belén no había lugar para ellos en el mesón, es decir, había bastante gente, de tal forma que probablemente por el censo no había espacio para ellos y tuvieron que estar allí, en el pesebre donde nació el Señor, en el establo, ¿no? Pero habrían personas alrededor y el acontecimiento del nacimiento de un niño ya de por sí llama la atención, pero en este caso mucho más, ¿no? Y algunos de los que estaban por allí estarían pendientes y ante las palabras de los pastores, muchos de los que estaban allí, o todos, dice aquí, todos los que estaban allí, se maravillaron porque eran palabras, obviamente, espiritualmente profundas y elevadas. Pero ante este anuncio, fijaos la actitud, una vez más, y el corazón de la Virgen María. Dice que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y esta es la actitud que hemos visto en la Virgen María. San Lucas la remarca mucho, ¿no? Ya desde la Anunciación, aquí, luego más adelante cuando vayan al templo, en varios acontecimientos en los que ella recibe revelación de parte del Señor, revelación, palabra del Señor. La Virgen María no reacciona impulsivamente. La Virgen María no abre inmediatamente la boca para decir lo que sea o no actúa inmediatamente, sino que María tiene un corazón profundamente reflexivo. Y ese es el distintivo de una actitud piadosa, ¿no? Y aquí vemos a la bienaventurada Virgen María con esa piedad tan especial y característica. Ella guardaba en su corazón las palabras que Dios le estaba revelando y dando acerca de Jesús, de su Hijo, y las meditaba en su corazón. Y eso nos debe enseñar a nosotros, ¿no? Esa actitud reflexiva, esa actitud de guardar en el corazón la palabra de Dios, la revelación del Evangelio de Cristo mismo y meditarla en nuestro corazón. Llenar nuestro corazón de la palabra, de la revelación de Dios, de Cristo mismo, del Evangelio y meditar en eso profundamente. Y allí vemos, como hemos estado también meditando en estos días anteriores, esta familia sagrada y preciosa, ¿no? Hemos visto y hemos hablado bastante de San José y hemos hablado de ese ejemplo de paternidad, de ese ejemplo de protección, de sabiduría, de ese ejemplo de oír la palabra de Dios y obedecerla, de ser prudente en las acciones, de ser un verdadero líder de su casa, cabeza de la familia, el que lidera y el que guía, pero siempre bajo el temor de Dios. Y aquí vemos el corazón de la bendita Virgen María, también un corazón tan profundamente piadoso, reflexivo, respetuoso. Vemos en la Virgen María una mujer de pocas palabras, ¿eh? Yo lo que veo en el testimonio del Nuevo Testamento es una mujer que habla poco, ¿eh? La Virgen María. Pero es una mujer que medita mucho en su corazón acerca de la palabra de Dios. No sale mucho de su boca,
pero lo que sale muestra que tiene un corazón consagrado y dedicado más a meditar en su corazón las profundidades de la palabra de Dios. Y eso es algo muy hermoso y digno de considerar para todos nosotros, ¿no? En ese ejemplo de familia sagrada. Bien, ahora el versículo 20 nos dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, los pastores, pues habiendo ido allí, fueron hacia Cristo, ya hemos visto por el anuncio del ángel, encontraron a Cristo y se gozaron, y ellos también compartieron todo aquello que se les había revelado, y ahí hubo una mutua edificación entre todos por lo que estaba aconteciendo, porque el centro de eso era Cristo, que había nacido y era el Señor. Y ya digo, los pastores son un ejemplo para nosotros de cómo oír y responder al Evangelio, ¿no? Ir a ver a Cristo, ir a los pies de Cristo al oír el anuncio, pero luego también abrir nuestra boca, ¿no? Y manifestar lo que se nos ha revelado. Y ahora ellos se van de allí. ¿Cómo se van? Llenos de alabanza, ¿no? Ellos salen después de haberse encontrado con Cristo, y eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Cuando nos encontramos con Cristo, salimos de allí llenos de alabanza, glorificando a Dios. Y así salieron ellos, ¿no? Dando gloria a Dios por todo lo que habían oído y habían visto, ¿no? Desde las visiones celestiales hasta el encuentro personal y propio con Jesucristo mismo. El encuentro con Cristo es lo que nos lleva siempre a la verdadera alabanza y a darle gloria a Dios. Y termina Lucas este pasaje diciendo: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y con este versículo vamos a terminar la meditación de la palabra, porque este versículo nos lleva al centro de lo que estamos celebrando hoy, dentro de la octava de la Navidad, o finalizando la octava de la Navidad, y es la circuncisión del Señor. Recordemos que la circuncisión era el sacramento de entrada al antiguo pacto, a la antigua alianza. La circuncisión le fue dada al pueblo escogido, al pueblo de Israel, le fue dado por Dios mismo a Abraham, ¿verdad? En Génesis 17:11 le dice el Señor: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, ¿no? Entonces Abraham se circuncidó, y sus hijos, a partir de los 8 años, todo nacido tenía que ser circuncidado, porque esta era la señal del pacto, el sello de la alianza de Dios con su pueblo, y que marcaba la entrada y la pertenencia al pueblo de Dios. Por supuesto, esta alianza antigua llegó a su cumplimiento cuando Cristo vino. Por esa razón, Cristo mismo tenía que ser circuncidado. Es decir, Cristo nació bajo el antiguo pacto, como un judío piadoso, dentro de una familia muy piadosa, como hemos visto, y él tuvo que cumplir perfectamente la ley, y eso por supuesto incluía el sello de la alianza o los sacramentos del Antiguo Testamento, que, como digo, el primero era esto. Por eso San Pablo en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es muy profundo lo que ha dicho San Pablo aquí, pero en resumen lo que nos dice es que Jesús, para salvarnos, tenía que nacer de mujer y nacer bajo la ley, es decir, él tenía que nacer bajo la alianza antigua, ¿no? Y eso significaba que él tenía que ser circuncidado en primer lugar, para entrar en el pacto con Dios. Y de esta forma, nacido de mujer, de verdad, con carne humana verdadera, ¿no? Con una naturaleza humana real, y nacido bajo la ley del antiguo pacto, él tenía que redimirnos, rescatarnos a todos los que estábamos
bajo la condenación de esa antigua ley, porque todos nosotros hemos pecado, y que de esa manera nosotros podamos recibir la adopción de hijos, es decir, podamos ser hechos hijos de Dios en Él, en Cristo. ¿Y esto cómo ocurre? Cuando somos unidos a la nueva alianza, al nuevo pacto que se da en la sangre de Cristo, porque Cristo vino para cumplir la ley y llevarla a su plenitud y traer la nueva alianza, el nuevo pacto que es definitivo, que es en su sangre, ya no en los sacrificios de animales, sino en su propio sacrificio en la cruz. Cristo vino a morir en la cruz y de esta forma inaugura la nueva alianza, el nuevo pacto en su sangre, por el cual todos nosotros podemos ser ahora hechos hijos de Dios, introducidos en el pueblo de Dios, ya no un pacto nacional con el pueblo de Israel, no, ahora la iglesia de Dios que es de todo pueblo y nación, la iglesia de Cristo, a la cual somos llamados a unirnos también, de la misma forma, uniéndonos a Cristo, a su muerte y a su resurrección. ¿Dónde ocurre esto? En el sacramento de la nueva alianza, el sacramento del nuevo pacto, el sacramento de entrada al nuevo pacto, que es el bautismo. Ya no se celebra la circuncisión, Jesús fue quien ya llegó a la conclusión de todo eso, y ahora la entrada a la iglesia se da a través del bautismo, que es la circuncisión de Cristo. Por eso en Gálatas 3:26 dice también San Pablo, pues todos los que sois hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios, dice San Pablo, por la fe en Jesucristo, o por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ahora todos aquellos que vienen a Cristo, todos aquellos que son bautizados en Él, por la fe en Él, son unidos a Cristo y son revestidos de Cristo. Colosenses 2:11, San Pablo dice también, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo es para la Iglesia lo que fue la circuncisión en el antiguo pacto. Es la circuncisión de Cristo donde somos unidos a su muerte y a su resurrección y nos da la entrada al reino, nos da la entrada al pueblo de Dios. Entonces la circuncisión de Cristo cumplió con lo que tenía que cumplir de la antigua alianza, pero nos apunta a nosotros la Iglesia a la realidad del nuevo pacto a la cual entramos por medio del bautismo. Y finalmente vemos que en el momento de la circuncisión, nos dice claramente Lucas, al Señor se le puso el nombre Jesús. Era la práctica judía que en el momento del bautismo, de la circuncisión, es decir, al octavo día que se circuncidaba al niño, se le ponía oficialmente el nombre, en el momento de la circuncisión. Es decir, en ese momento al Señor se le puso el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, glorioso nombre de Jesús. Por eso es que la Iglesia también desde el principio, cuando se bautiza a los hijos, ¿verdad? Al octavo día, ya estaba también en la Iglesia la práctica de bautizar al octavo día, ese es el día en el que se pone el nombre, ¿no? Por eso en la liturgia del bautismo se le dice qué nombre, ¿no? Va a tener este niño. Uh-huh. Es el día que se pone el nombre, ¿no? Por eso se llama el nombre de pila, ¿no? De la pila bautismal. Es el nombre que se pone en el bautismo, siguiendo obviamente la práctica también de la antigua alianza. Pero aquí quiero simplemente terminar reflexionando en el glorioso nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que trae salvación. Entonces ese día se le pone a nuestro Señor el nombre Yahvé salva, o el Señor es salvación. Y en el nombre de Jesús hay salvación. Tenemos que invocar constantemente el nombre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, porque ese nombre trae la salvación, ¿no? Jesucristo, ten piedad de mí, que soy pecador.
Nos lo dice San Pedro, ¿no? En su predicación allí en Hechos 4:11, dice, este Jesús era la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a hacer cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, dice San Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos tener salvación, solamente el nombre de Jesús. Invoquemos el nombre de Jesús, es decir, digamos, Señor, ten piedad de mí, Señor Jesús, sálvame, Señor Jesús, perdóname, Señor Jesús, llévame, Señor, contigo. Vemos a Esteban ahí antes de estando apedreado y antes de ir a la presencia de Dios, Señor Jesús le dice, recibe mi espíritu. Vemos a los ciegos y a los enfermos decirle, Señor Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Invoca el nombre del Señor para salvación. Invoquemos su glorioso nombre. Todo el Nuevo Testamento está lleno de referencias a invocar el nombre del Señor para nuestra salvación. De hecho, ese es el motivo por el que vamos al bautismo, ¿no? Invocando el nombre de Cristo para la salvación. Y San Pablo nos dirá también en Filipenses capítulo 2, después de hablar de la humillación de Cristo, de haberse humillado, hecho hombre e ido hasta la cruz por nosotros, él dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Fijaos qué hermosas palabras de San Pablo y la importancia que tiene el nombre de Jesús. Recordemos que para el hebreo el nombre no es solamente cómo nos llamamos, el nombre refleja la esencia de lo que uno es, el propósito de la vida de uno. Y el nombre de Jesús nos revela que Él es el Salvador y tenemos que invocar ese nombre para nuestra salvación. Así que invoquemos constantemente el nombre del Señor y démosle gracias por su misericordia con nosotros. Terminamos, hermanos, que el Señor bendiga esta palabra en nuestro corazón, que meditemos en ella como lo hizo la Virgen María y que llevemos el Evangelio como lo hicieron los pastores, lo obedezcamos como lo hicieron también los pastores y estemos nosotros en la nueva alianza, viniendo a los pies de Cristo, viviendo la realidad de los sacramentos en la Iglesia y que invoquemos constantemente el nombre de Jesús. Os deseo a todos un feliz año, que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia y nosotros podamos no resistir esa gracia, sino caminar junto con esa gracia para seguir al Señor. Que el Señor bendiga todas las intenciones de nuestro corazón para este nuevo año. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.